Hola a todos, yo soy Monse. Hoy traigo para ti los mejores tips y consejos para que puedas hacer durante esta temporada de muchas fiestas y no te pierdas en el camino. Te traigo varios consejos que puedes adaptar fácilmente y vivas esta temporada de la mejor forma con tus seres queridos y la disfrutes súper bien sin estrés. Bien, consejo número uno. Vamos a tratar de mantener constancia en lugar de perfección. En vez de querer tener un abdomen plano o adelgazar incluso en estas fechas, lo mejor sería mantener el nivel de fitness que ya tienes y mantenerlo de una forma saludable y tranquila. Tampoco es para que te estreses. Posiblemente en esta temporada lo ideal no sea inscribirte en un nuevo centro de fitness o encontrar algún programa de entrenamiento, sino ver opciones para que puedas posteriormente en enero retomar y comenzar con una actividad nueva o en este caso retomar con todo el power. Consejo número 2. Vamos a incorporar actividades divertidas junto con nuestros seres queridos. Puede ser ya sea patinaje sobre hielo, un baile que incorpore a toda la familia, alguna reunión, alguna caminata invernal en el bosque. Si cerca de tu casa o cerca de la zona en donde vives hay alguna zona en donde esté pues mucha vegetación, puedes salir a caminar, a dar un paseo. El punto aquí es mantenerte siempre en movimiento, haciendo actividades que nos mantengan unidos y creando buenos recuerdos junto con la familia y seres queridos. Consejo número 3. Ahora nos vamos a la parte de la hidratación. Recuerda que es muy importante beber al menos 8 vasos de agua o lo que te indique tu doctor o nutriólogo para mantenernos muy bien hidratados. Recuerda que las bajas temperaturas siempre provocan que nuestra piel, nuestro sistema digestivo ande un poquito más lento, que nos sintamos un poco resecos. Siempre es importante mantener la hidratación y aunque no se te antoje mucho en esta época de frío, puedes incorporar bebidas calientitas, tés, infusiones que ayuden a que mantengas esa hidratación de tu cuerpo y te sientas muy bien. Bien, consejo número 4. Nos vamos ahora a la parte de alimentación. En vez de hacer cambios drásticos, vamos a intentar incorporar algunos pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, en vez de colocar tanta crema en nuestros platillos, podemos sustituirlo de repente por yogur griego, comer pan integral, no tantas harinas refinadas y azúcares, haciendo pequeños cambios para que puedas tener un resultado total un poquito más grande, a que si solamente hacemos un cambio muy drástico de nuestra alimentación, tal vez no lo notemos tanto en un principio. Acuérdate también que en esta temporada hay muchos ingredientes que en otras temporadas del año no hay y que son deliciosos, como las nueces, el chocolate oscuro, algunos elementos como importados que son muy ricos y que no necesariamente tienen que aportar demasiadas calorías a nuestra dieta. Consejo número 5. Nos vamos ahora al entrenamiento. Estamos platicando que no es necesario subir demasiado de nivel o llegar a una meta fitness en este tipo de temporadas, pero sí es importante que mantengas al menos un poco de entrenamiento. Y en vez de centrarnos tanto en el cardio, que muchas veces es lo que estamos pensando todo el tiempo en hacer, lo que podemos transformar en el entrenamiento es que empieces a incorporar un poquito más de elementos de fuerza. Esto nos va a ayudar a que nuestro músculo no se degrade tanto en esta temporada. Puedes incorporar entrenamiento ya sea en casa, en tu gimnasio, con tu familia, en alguna zona natural, una zona abierta. Pueden ser ejercicios como sentadillas, lagartijas, abdominales, los que ya conoces normalmente, pero te recomiendo no saltártelos. En vez de empezar a hacer un montón de cardio por las fiestas y que pensar en perder peso, el entrenamiento de fuerza es una clave muy importante durante esta etapa. Y seguramente has escuchado que el metabolismo baja con el frío. Esto en realidad es al contrario. El metabolismo aumenta con el frío, ya que el ejercicio en ambientes fríos puede aumentar el gasto calórico hasta en un 30%, haciendo que el cuerpo intente mantener su temperatura corporal. Seguramente querrás pasar más tiempo acostado, dormido, tapado, trabajando en la computadora, aunque lo ideal sería que te continuaras moviendo para que el metabolismo se mantenga acelerado y puedas tener reservas de tejido graso normales. Bien, vamos ahora con el sexto consejo. Este consejo es uno de los más importantes porque a veces este esquema tan ajetreado de salidas, de eventos, nos provoca que no podamos realmente tener una constancia con el entrenamiento. Debes aquí programar tus entrenamientos para que más o menos al día hagas entre 20 y 30 minutos como mínimo para que realmente puedas ver un cambio en tu cuerpo o al menos mantener lo que ya tienes. Incluso si es un entrenamiento ligero en tu casa, yoga, cardio, flexibilidad o pesas, algo que puede incorporar fuerza como habíamos platicado en el punto anterior, sería ideal. De ser posible, prográmalos con calendario. Tengo que hacer este horario de este ejercicio este día y los demás ya puedo salir a divertirme.
para que tú también tengas contemplado esa fecha y no se te esté pasando y al final te quedes sin tiempo para entrenar, sin tiempo para ti. Ahora, recuerda que en este punto la constancia es la clave. Con que tú hagas entre 20 y 30 minutos de ejercicio al día es más que suficiente. Y bueno, recuerda que también tu vida social, así como tu cuerpo, son igualmente importantes. Aquí el chiste es encontrar un equilibrio y que puedas mantener tu línea durante todo el año, incluso en esa temporada de muchas fiestas, sin sufrir, sin estresarte, disfrutando realmente, para que en enero puedas realmente retomar con todo el power, entrenar con muchas ganas. Mi mejor consejo es que aproveches ese tiempo para pasar un rato de calidad con tu familia, genuino, que generes recuerdos. Y aún así no te estreses si es que bajas un poco el ritmo de tu entrenamiento. Siempre contempla continuar haciendo un poco de ejercicio durante la temporada y al final verás que es el mejor resultado que vas a tener. Y aprovecha esta temporada para ir a ver a esa familiar que hace mucho tiempo no ves, a ese buen amigo que tienes y pasar tiempo de calidad con ellos. Y ya viste que en realidad con pequeños cambios y pequeñas adaptaciones puedes tener al final un resultado que puede ser mucho mejor a que si realmente tiraras todo por la borda y ya no te importara y en enero sea como volver a empezar desde cero. Y hablando un poquito más del frío, se realizó un experimento en donde 6 valientes voluntarios hicieron ejercicio en un cuarto entre 15 y 16 grados con pantalones cortos y playera para ver cómo reaccionaba el metabolismo. Terminando esta temporada, nos dimos cuenta en este experimento que los participantes no solo se acostumbraron a la baja temperatura, sino también se aceleró su metabolismo, lo que provocó que gastaran más energía. Esto nos da un resultado en donde tú puedes ver que realmente hacer ejercicio con bajas temperaturas es beneficioso para el metabolismo. Recuerda que en mi canal tengo una gran variedad de rutinas que puedes hacer desde fuerza hasta cardio y también flexibilidad, para que puedas ir incluyendo durante toda la temporada y no pierdas totalmente el fitness. Si tienes alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios y nos vemos próximamente. Bye bye.